Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que es cuando están viendo ustedes este video. Eh, Continuando con los temas de nuestro curso, hoy toca la ocasión al planteamiento del problema. Bien, para ubicarlos un poco y recordando un tanto lo visto anteriormente, entre las etapas de investigación señalamos que la misma cuenta con 6 momentos, a saber, problema, revisión de literatura, objetivo o propósito de investigación, recolección de información, interpretación o análisis, reporte de hallazgos, en fin. Hemos señalado asimismo que a efectos prácticos cada uno de ellos se traduce en la forma de un capítulo de nuestro trabajo de tesis o bien de un apartado dentro de el artículo científico que quizás estemos redactando. Y bueno, a ese respecto, únicamente habría que agregar que a los apartados enlistados habría que añadir una introducción y una conclusión. Ahora bien, la introducción, contrariamente a lo que se suele pensar, se escribe siempre hasta el final, una vez que hemos concluido nuestro trabajo de investigación. En ella se refiere en muy breves palabras el contenido de cada uno de los apartados, comenzando por mencionar cuál es el problema de investigación a que nos hemos enfocado junto con un adelanto de nuestras conclusiones, que estarán contenidas en el apartado dedicado al reporte de hallazgos, como le hemos llamado. Seguido todo esto de una síntesis no mayor a un párrafo o dos, donde se haga mención del contenido de cada uno de los demás apartados. Pero repito, la introducción, aunque se coloca al comienzo de un trabajo, es siempre lo último que se escribe, ¿ok? Pues bien, dicho lo anterior, en este caso nos abocaremos a la primera de las etapas de investigación, que valga la insistencia, será el capítulo primero de nuestros capítulos de tesis, aunque colocado obviamente después de la introducción. Les proporcionaré algunos elementos básicos del mismo y trataré asimismo de darles algunos tips para que les sea más fácil redactarlo. Ahora bien, antes de ello, sin embargo, hay algo que tenemos que pensar y considerarlo con toda honestidad antes de ponernos a trabajar. Decía Jean Piaget, quizás ustedes recuerdan, que pensar es actuar. Lo menciono en parte porque pensar en las siguientes dos cuestiones nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Estas dos cuestiones son, ¿debemos dedicarnos a cualquier problema de investigación? Y relacionada con ella, ¿podemos dedicarnos a cualquier problema de investigación? Supongamos que ya tenemos claro lo que queremos estudiar, el tema al que queremos dedicarnos, qué y cómo, etcétera. Es decir, si va a ser una investigación de tipo cuantitativo, cualitativo, mixta, en fin. Ello no significa necesariamente que el investigador pueda o deba investigarlo. Para explicar este punto, recordemos que anteriormente señalamos, entre las habilidades de un investigador, que éste debe contar con, habíamos dicho, capacidad de resolver rompecabezas, ¿verdad? Capacidad de concentración por largos periodos de tiempo, uso de los recursos a disposición del investigador y capacidad de redacción, edición y demás, ¿verdad? Bien, aquí lo que va a definir si podemos o no dedicarnos a abordar un problema de investigación determinado va a depender, en primer lugar, de la penúltima opción señalada, los recursos a disposición del investigador. Debemos primero estar seguros de que contamos con acceso a dichos recursos. Y segundo, que contamos con la expertise, es decir, las habilidades o la experiencia necesaria para poder manejarlos, procesarlos, interpretarlos, a fin de sacarles provecho. Por último, un elemento que está implícito en cualquier cosa que se hace en la vida y por ende en una investigación es contar con el tiempo necesario para poder llevarla a cabo. Nadie más, sino nosotros, podemos saber si contamos con estos tres elementos para llevar a cabo nuestra investigación. Ninguno de estos elementos debemos tomar en un sentido rígido, por supuesto. Cada uno va a depender de la estrategia de investigación que decidamos utilizar, dependiendo de cuál sea la que empleemos. A veces podemos sortear o esquivar algunos problemas. Pongamos por el caso
de que nuestra investigación requiere que establezcamos cuál ha sido la tendencia en términos de violencia en una comunidad, pero no tenemos encuestas para esa comunidad en particular o no son confiables por alguna razón. Lo que se puede hacer, por ejemplo, en este caso es emplear las estadísticas disponibles de las poblaciones más cercanas y combinarlo con otros datos que podamos nosotros mismos recabar, como puede ser el caso de testimonios mediante entrevistas, quizás, a los habitantes de la comunidad, o inclusive consultar además los archivos de la policía o incluso consultar las fuentes hemerográficas disponibles en los periodos correspondientes a las fechas que se sitúa el periodo que nos interesa analizar, etcétera. En el caso de las habilidades, pues lo mejor siempre es partir de nuestra zona de confort. Yo se los he comentado en varias ocasiones. La zona en la que somos más diestros, en donde podemos confiarnos un poco más de nuestras propias opiniones y que es donde podemos, o desde donde podemos caminar con rumbo más acertado, digamos, porque en nuestra profesión, digo, nos sentimos confiados o porque quizás, digamos, hemos trabajado mucho más ese tema en alguna otra ocasión, digamos, con motivo de nuestra investigación de licenciatura, o por alguna otra razón que nos permite estar familiarizados con dicho ámbito. Ahora, esto de ninguna manera significa que estemos condenados a permanecer ahí, de ninguna manera. Significa solamente que entre más ajeno nos sea un problema, nos tomará más tiempo movernos con confianza en él. Sin embargo, si contamos con el tiempo necesario para trabajar en una investigación determinada, y aquí tocamos el tercer elemento, el tiempo, si contamos tal vez con varios meses o incluso años para dedicarnos a una investigación, seguramente vamos a poder desarrollar todas las habilidades necesarias para llevarla a cabo, ¿verdad? Entonces ningún elemento es rígido, pero sí tenemos que contestar esta primera pregunta con total sinceridad y nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Ahora, ¿debemos? ¿Sí? La segunda pregunta, ¿debemos dedicarnos a una investigación? Solamente, digamos, porque ya tengamos todos los elementos necesarios para realizarla. Ahora, eh, sobre este punto, eh, insistimos sobre su importancia en términos de que nosotros deseamos, por supuesto, que tal vez sea aceptado en un comité de tesis, ¿verdad? Por un comité de tesis, o porque queremos encontrar un asesor que guíe nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Va a ser más sencillo de lograr esto, vamos a ahorrar tiempo si examinamos esta cuestión, estos 5 criterios para decidir si debemos dedicarnos a ello. Primero, saber si nuestro trabajo va a llenar algún vacío en la literatura existente. No necesariamente tenemos que revolucionar nuestra disciplina. De hecho, no se espera que lo hagamos. Este primer punto también es relativo, es decir, va a depender del nivel académico de nuestra investigación. En el caso de la licenciatura, se espera que seamos capaces de tratar algún tema con relativa soltura, que demostremos que el lenguaje técnico de nuestra disciplina nos es familiar, etcétera. Hasta ahí. No se trata todavía de inventar nada, o como decíamos, revolucionar nuestra disciplina. En este caso, en el caso de una investigación de maestría, es casi lo mismo. Se espera que demostremos un empleo maestro de nuestra jerga técnica y sobre el tema que estamos tratando, y en el mismo sentido quizás que en o como en el Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento determinados artistas eran considerados maestros por la superioridad de su técnica, con el cincel o la brocha, que hacía que sus obras de arte cobraran vida. Pues en el doctorado por primera vez se nos exige que innovemos, que hagamos una verdadera contribución a la ciencia, que desarrollemos un nuevo instrumento de análisis, que desarrollemos una técnica nueva, que aperturemos un tema de investigación verdaderamente inexplorado, etc. En maestría, sin embargo, basta con que demostremos que dominamos el empleo de la terminología, en el sentido de que sabemos perfectamente las diferencias entre distintos conceptos y sus relaciones por razón de sus consecuencias, tanto en la teoría como en la práctica, que demostremos esa capacidad a la hora de presentar nuestro tema de tal manera que llenamos mejor o más cabalmente un espacio en la literatura existente, ¿verdad?
Ahora, esto por relación al primer punto. En relación al segundo, examinar la literatura existente a la luz de un caso no analizado. Puede ser que nosotros consideremos que el análisis de este caso va a decir algo más o a contradecir en parte a la literatura existente. En este caso siempre va a ser interesante que nos dediquemos a él y atractivo para un comité de tesis o un asesor, ¿verdad? Tercer punto o tercer criterio para decidir si debemos dedicarnos a un problema de investigación, dado caso que ya tengamos todos los elementos necesarios para comenzar, es si nuestro estudio continúa donde concluyó algún trabajo de investigación previo y que quizás permitirá profundizar en el mismo. Ahora, cuarto criterio, debemos dedicarnos a la investigación si consideramos que nuestro trabajo dará voz a quienes se encuentran silenciados, ignorados o rechazados por la sociedad. Por ejemplo, aquellos que no aprobaron una prueba determinada o aquellos que ocuparon los últimos lugares en un curso determinado. ¿Cómo expresan ellos o cómo dan cuenta de esa situación? ¿Verdad? En este caso podemos pensar, por supuesto, en los niños y en el caso de la prueba PISA, pero también podemos pensar en el caso de los profesores y la evaluación a que están siendo sometidos con motivo de la nueva ley y evaluar quizás a la luz de los testimonios sobre la validez o no de dicha prueba, sobre si hace justicia o no al profesor evaluado o incluso al educando. Ahora, quinto punto o quinto criterio, debemos dedicarnos a una investigación si nuestro estudio informa mejor nuestra práctica. Sobre este tipo de cuestiones puede ser que nos beneficiemos nosotros, pero también podríamos beneficiar a otros que al leerla encuentren ahí elementos interesantes para, por ejemplo, diseñar mejores planes y programas educativos o a quienes diseñan las pruebas para evaluar el aprovechamiento en los distintos niveles, etcétera. Ahora, una vez que hemos determinado que debemos y podemos dedicarnos a un trabajo de investigación y que hemos determinado qué es aquello que nos interesa, pues lo que sigue es redactarlo, ¿verdad? Ahora, el problema de investigación es en realidad una sección de lo que será el informe final o documento escrito, o más coloquialmente, nuestra tesis. Si lo que estamos haciendo es redactar un trabajo, un artículo, no una tesis, sino un artículo, pues el problema de investigación estará comprendido en lo que se suele denominar introducción, ¿verdad? Ahora, el problema de investigación es uno de esos apartados y se compone de, primer punto, tema; segundo, problema de investigación; justificación de la importancia del problema; las deficiencias en la forma actual de abordar dicho problema; la audiencia o público que se beneficiará de nuestro estudio. A ver, no quiero confundir con esto a nadie. Esta es la forma en que se descompone el planteamiento del problema. Por supuesto que no se trata de subapartados en sentido formal o estricto. Es decir, no vamos a crear nuevos apartados denominados tema, justificación del problema, etc., dentro del primer capítulo dedicado al planteamiento del problema. No. Estos 5 puntos que aquí se mencionan son más bien elementos que le permitirán al lector tener una idea más completa sobre nuestro problema de investigación. Ahora bien, en primer lugar, el tema es siempre un asunto o cuestión muy general. La forma más bien de entender qué es un tema es acudir a una monografía sobre, por ejemplo, ciencias sociales o ciencias naturales. Los libros de texto de primaria son precisamente eso, monografías. Si revisamos, por ejemplo, el índice de un libro de primaria sobre ciencias naturales, veremos que las unidades tienen nombres como la vida, la célula, etc., los cuales son algo semejante a los campos semánticos en la gramática. Un tema es un ámbito compuesto de una gran cantidad de elementos, todos potencialmente investigables. En el caso del segundo punto, que hemos nombrado, abusando de la repetición, problema de investigación, lo que haremos será precisamente señalar cuál de esos elementos que podemos ubicar en un determinado campo semántico nos interesa analizar. Este tema, entre tema y problema de investigación, podría decirse que la diferencia fundamental es que pasamos de lo general a lo particular.
pasamos de algo general como la violencia, así a secas, a la violencia en la población fulana o, o la violencia en un contexto, en un determinado, una población, en determinados años, etcétera. En el caso de la justificación, esta tiene su asiento en nuestra experiencia personal, digamos, en nuestra experiencia de vida. También podría quizás estar en nuestro ámbito de trabajo o también en las indicaciones de otros investigadores. Digamos, es frecuente que un investigador, una vez que ha concluido su trabajo de investigación en la forma que lo delimitó, quizás por cuestiones de recursos o de disposición, de sus habilidades, el tiempo con que contaba, deja su investigación en un determinado punto, señalando simplemente algunas líneas de investigación futura. Bueno, en caso de ser así, es conveniente que nosotros citemos la fuente o citemos el trabajo o relatemos la experiencia, ¿verdad?, de vida que nos ha conducido a considerar que es importante un determinado problema. Ahora, en el caso del último elemento de nuestro apartado sobre el problema de investigación, está el de las deficiencias en la forma en que un determinado problema ha venido siendo tratado y que se supone que es lo que nuestra investigación va a subsanar. Como es natural, es imposible cumplir con este elemento sin hacer una revisión extensa sobre lo que se ha publicado en relación con lo que nosotros deseamos investigar. Y por último, el público que se va a beneficiar de nuestro trabajo y que es nuestra potencial audiencia. Tal vez estamos informando sobre lo que ocurre en la práctica, en el aula, con alguna cuestión en particular. En tal caso, podría ser de utilidad para otros maestros, pero asimismo para quienes diseñan los planes y programas de estudio, habíamos señalado, ¿verdad? Ahora, una forma que personalmente puedo sugerirles para redactar este apartado y que les va a servir mucho es comenzar quizás por pensar cada quien en el hecho que probablemente los sacudió más cuando ustedes se decidieron a estudiar dicha cuestión. Puede tratarse de un dato estadístico u otro que atraviese por entero el tema que a ustedes les interesa. Además, es conveniente presentarlo en una forma atractiva, de tal manera que el lector tenga interés de seguir leyendo nuestro trabajo. De lo que se trata es, sí, de introducir nuestro trabajo, pero al mismo tiempo de tender un anzuelo para pescar a nuestro lector. En este sentido, eh, podemos, por ejemplo, comenzar proporcionando algún tipo de información estadística, tal como comenzar diciendo algo semejante a más del 50% de la población de México se encuentra ubicada en zonas donde cárteles disputan la plaza. Esto tiene sin duda profundas consecuencias en el aprovechamiento escolar de los niños, digamos. O comenzar quizás con una pregunta provocadora como: si sabemos que uno de los mejores sistemas educativos del mundo, como es el finlandés, no se sustenta en el uso de exámenes y los alumnos no enfrentan la posibilidad de reprobar, ¿por qué nosotros continuamos examinando y reprobando a nuestros educandos, ¿no? Pensemos. En ambos casos vamos a lograr dos o tres cosas de entrada. En primer lugar, vamos a cautivar a nuestro lector de tal manera que quiera seguir leyendo nuestro trabajo. En segundo lugar, y más importante quizás, tendremos cubierto el punto número 1, es decir, señalar cuál es nuestro tema. Y de paso, estaremos dando un anticipo de la importancia que tiene el tema que vamos a analizar, sin necesidad de que sea un experto aquel que tiene nuestro trabajo en sus manos. Bien, una vez que hemos anunciado el tema general que encuadra nuestra investigación, podemos estrecharlo ahora a un caso o situación en particular que es la que pretendemos estudiar. Recordemos, vamos a pasar de lo general a lo particular. Dado el caso del primer ejemplo señalado anteriormente, el de los niños en contextos violentos, podríamos continuar estrechando aún más el tema, expresando aquello que nos ha hecho pensar cuando estuvimos considerando la importancia del trabajo al que pensamos dedicarnos. Podemos quizás decir algo como: ahora bien, en el caso de la población fulana, el recrudecimiento de la situación de violencia coincide con un mayor índice de trastornos de aprendizaje reportados,
como fue el caso del aparente incremento del TDA, ¿verdad? Trastorno, déficit de atención, mismo que quizá podría ser una de sus consecuencias, digamos, diciendo algo así. Con ello, tendremos señalado de esta manera cuál es nuestro problema de investigación particular, ¿verdad? Mucho más estrecho que la generalidad en que se coloca el tema que anunciamos anteriormente. Ahora, en el caso del tercer punto, dicha justificación podría tener su asiento quizás en nuestra experiencia personal o en nuestra experiencia de vida, de trabajo. También podría estar en la recomendación que haga otro investigador. Digamos, es frecuente que un académico, una vez que ha concluido un trabajo de investigación, en la forma en que lo delimitó, quizás por cuestiones de tiempo, de recursos, de habilidades, como hemos dicho anteriormente, pues deja de lado muchas cuestiones para investigación futura. En tal caso es necesario citarlo, citar la obra y en nuestro trabajo, bueno, de preferencia, ¿verdad? En el caso de que la justificación de la importancia de la investigación parta de cuestiones que hemos logrado identificar en nuestra fuente de trabajo, pues es necesario expresar, al menos sucintamente, la manera en que nos topamos con dicha situación, por ejemplo, para seguir con el caso de la violencia que hemos estado empleando, podríamos decir algo como: en el verano del 2006 realicé mis prácticas profesionales en la comunidad fulana. Por aquel entonces, dicha comunidad, de ser pacífica, se convirtió en una zona de violencia, y señalar algo como: en ese momento, digamos, ese momento coincidió con una gran cantidad de niños que fueron canalizados a CAPEP, diagnosticados con TDA. Tuve la oportunidad de conocer varios casos de ellos por alguna razón, lo cual me permitió constatar hasta qué punto el diagnóstico era erróneo, por no coincidir con los criterios o los parámetros que permiten diagnosticar TDA, por ejemplo. Sin embargo, podríamos continuar, la literatura disponible no explora suficientemente la relación entre contextos de violencia y este tipo de trastornos. Digamos, algo así podríamos emplear. Y a continuación sería necesario señalar sintéticamente de qué se trata, lo que de alguna manera sí sabemos del tema, muy sucintamente, pero también de qué manera la literatura disponible es deficiente, y enumerar esas deficiencias puntualmente. Podríamos decir, por ejemplo, la literatura disponible presenta las siguientes deficiencias. Número uno, no da cuenta cabalmente del impacto o la manera en que contextos violentos pueden incidir sobre lo que ocurre en las aulas. Y número dos, no explica, por ende, cómo hacer frente a esta situación desde nuestra práctica educativa. Algo así. Por último, siempre es útil señalar para quién o quiénes está dirigido nuestro trabajo de investigación. En el caso del ejemplo que hemos venido empleando, podríamos nosotros agregar todavía algo así como: la presente investigación permitirá mejorar nuestro conocimiento sobre dicha relación, es decir, entre violencia y educación, razón por la cual será de utilidad de educadores, permitiéndoles afinar sus diagnósticos sobre problemas de aprendizaje, haciéndolos más certeros y causando así menor estrés al educando. Ahora bien, con el ejemplo eh, el que se me fue ocurriendo y que de alguna manera fuimos contestando juntos, yo armé esta matriz. Mi consejo es que ustedes puedan hacer algo semejante, redactar un párrafo o dos para cada uno de los elementos. Una vez satisfecho cada uno de los puntos, transcriben todo en un documento aparte, en forma que las citas estén correctamente eh, eh, señaladas, y bueno, en un formato mucho más formal. Y bueno, una vez que esté transcrito, ustedes tendrán ya redactado el primer apartado de su trabajo de investigación, que repito, si es un artículo, pues ya tendrán redactada con eso la introducción al mismo,
Y si es una tesis, también tendrán ya redactado su primer capítulo dedicado al problema de investigación, ¿verdad? Ahora, una vez que lo hagan, léanlo y verán cómo ya está planteado ahí la situación, el problema de investigación con pies y cabeza, es decir, dejando en claro la temática general dentro de la que se ubica nuestro trabajo de investigación, se encuentra ya señalada una somera delimitación, se puede decir también que esta delimitación quizás puede hacerse geográfica, temporal, etcétera, que señala la relevancia además, digamos, ya nuestra introducción ya va a contar con un adelanto de lo que es la importancia del trabajo que estamos realizando y expresando también eh, aquello que tenemos intención de atacar con nuestro trabajo de investigación, algunas de las lagunas que pensamos llenar con el mismo y a quiénes va dirigido o cuál es la intención o hacia dónde va dirigido. Muy bien, pues esto es, este es un ejercicio que podemos practicar en clase, que pueden realizar ustedes en casa y va a ser de una gran utilidad. Otra cuestión que ustedes pueden hacer para afianzar un poco mejor este tema o esta cuestión es revisar un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación que les puede ayudar a, a partir del cual ustedes puedan darse a identificar cada uno de estos elementos que nosotros hemos recién señalados. Eh, Ahora bien, para concluir, he decidido presentarles este trabajo que bajé de uno de los sitios que les recomendé en alguna ocasión, Redalic. Es un texto, no voy a mencionar aquí el autor, el trabajo me parece un tanto regular, pero es un trabajo que está orientado hacia eh, la inteligencia emocional. Entonces lo brindo simplemente como un ejemplo para ustedes eh, y así les permita identificar los diferentes temas, los diferentes elementos que deben estar presentes de acuerdo a lo que hemos visto en ya sea una introducción, en el caso de un artículo de investigación, o en el capítulo primero de nuestra investigación o nuestro trabajo de tesis. Bien, veamos rápidamente cómo, bueno, esta introducción está planteada de esta manera. Dice, en la sociedad actual, en ocasiones se considera que el éxito académico depende de la inteligencia y la fuerza de voluntad del estudiante. Como consecuencia, se ha construido y mantenido un modelo de educación que se concentra únicamente en el aprendizaje cognitivo, dejando de lado la capacidad y las habilidades emocionales de los educandos. Vean cómo los primeros dos apartados, perdón, los dos primeros párrafos, está planteada una temática general, una cuestión general, eh, es el tema de investigación. Ahora, en el tercer párrafo señala algo como esto: reflexionar sobre el rol que desempeñan las emociones en la vida humana conduce a indagar qué constituye la inteligencia emocional. Está ya acotando de un tema muy amplio como es la inteligencia en general a una inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, aquí ya está acotando en los dos primeros párrafos. Digo, entre el tercero y el cuarto párrafo está acotando cuál va a ser el problema que a este autor en particular le interesa. Y continúa, digamos, así más adelante en, en este documento, en esta etapa donde se producen grandes desarrollos de índole física, emocional y cognitiva que gravitan a lo individual, la percepción y las respuestas del niño a su ambiente. Para tal propósito, es necesario desarrollar brevemente algunas cuestiones teóricas a fin de comprender algunos hallazgos en el estudio de campo. Pues aquí está
planteada un tanto la justificación, ¿verdad? Que es eh, que existen algunas deficiencias, precisamente como lo hemos mencionado anteriormente, algunas deficiencias en la manera en que se ha venido abordando este tipo de cuestiones. No las enumera, lo cual a mí me parece que es un punto en contra de esta introducción y básicamente, digamos, se cumple con los diferentes elementos que tenemos, excepto el enumerar cuáles son las deficiencias, el trabajo previo realizado con motivo de la investigación en relación con la inteligencia emocional. Es decir, tenemos un tema en los dos primeros párrafos, tenemos un planteamiento del problema de la investigación, es decir, digamos algo así como un tema, pero más acotado. Tenemos una justificación, las deficiencias o la forma en que, digamos, pobremente se ha venido tratando este tema por la teoría o la literatura existente. Y, y le falta un elemento que me gustaría que ustedes recordaran cuál es. El público, ¿verdad? El público al cual se pretende beneficiar con nuestro trabajo de investigación. Pues bien, esto puse el caso de un no muy buen ejemplo, pero el caso de una introducción que tiene algunos de los elementos que nosotros hemos señalado y que, como cualquier otro trabajo, es perfectible. Bien, pues eso es lo que yo les quería comentar el día de hoy. Les mando muchos saludos y hasta la próxima.